Buenos días, como estudiante del doctorado en educación y mi equipo, que es Álvaro, Camilo y Claudia, quien les habla, vamos a abordar la actividad propuesta del anexo 6 de nuestro tutor, el doctor Barón, donde es sobre las competencias digitales y aprendizaje autónomo en estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los factores impredecibles en la investigación cuantitativa. En una investigación cuantitativa, como se debe que saber, está certificada ¿en qué? En encuestas o pruebas estandarizadas. La incertidumbre o ese gran paradigma que nos puede acarrear es provenir de diversas fuentes. La incompletitud son los aspectos que no son abordados completamente, como la profundidad del cómo, aspectos cualitativos y contexto específico. Del cómo, un enfoque cuantitativo no explora a fondo, o sea, vamos entre las ramas, cómo se construye la relación entre competencia digital y aprendizaje autónomo. Los aspectos cualitativos, la forma en que los estudiantes usan esas competencias digitales, ¿sí? Quiere decir cómo la usa para una gran alfabetización digital. En esas situaciones reales no se explora sin método y cualidad. Y el contexto específico es la particularidad del currículo o dinámicas que puede ocasionar o profundizar en el estudio cuantitativo en gran escala. La dialógica, hay contradicciones interdependientes, como la autonomía versus dependencia tecnológica y el aprendizaje estructurado versus no formal. Donde la autonomía mediante competencias digitales crea una tensión con la creciente dependencia con los estudiantes y las herramientas tecnológicas. O sea, ya son imprescindibles. Y la otra versus que tenemos, el aprendizaje estructurado versus no formal, que es la formación en competencias digitales que se dan en contextos estructurados, pero el aprendizaje autónomo digital se nutre de experiencias no formales e informativas. No formales e informales. Buenos días, compañeros. Al hablar del rol predominante del investigador en un estudio cuantitativo como el que analicé en particular, se nota que el investigador toma una mirada como observador objetivo, en donde se limita a los datos obtenidos a través de cuestionarios, encuestas. En particular, este estudio analizado hablaba de la incidencia del uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, versus los resultados obtenidos por los estudiantes en un test posterior, es decir, en las evaluaciones que realiza el docente del aula. Y en este caso, pues el rol del investigador fue simplemente limitarse al análisis de esos datos obtenidos en las mismas pruebas hechas al final de la elaboración de un proceso de enseñanza-aprendizaje en un tema de las áreas de las matemáticas. A partir de la incógnita de si la investigación permitiera un rol más activo de observador participante, mirándolo desde algunos puntos de vista, si viéramos, por ejemplo, la participación en talleres implicaría integrarse en cursos de competencias digitales para observar interacciones directas, ya que era el tema central de la tesis de investigación que se analizó. La facilitación del grupo de estudio, o sea, crear o unirse a un grupo de estudio virtual para observar estrategias de aprendizaje autónomo en las que el educando aprenda a abordar las temáticas en un entorno digital, registro de observaciones, o sea, la documentación sistemática de interacción y comentarios espontáneos en los estudiantes, entrevistas informales, o sea, fuera del
del proceso mismo de la investigación a realizar y una reflexión personal sobre la propia experiencia como usuario de la tecnología para una perspectiva más empática, para entender cómo sufre o cómo aborda este fenómeno cada uno de los individuos. Cabe recalcar que la tesis analizada se desarrolló bajo un diseño experimental de tipo cuasi experimental, donde se tuvieron dos grupos de estudio, un grupo de control y un grupo experimental, en el que se modificó o se abordó la variable de ese proceso de enseñanza bajo mediación STIC, es decir, se dieron las temáticas en dos grupos. En el grupo de control se dio bajo la metodología tradicional usada por el docente en el aula. En el grupo experimental se abordó las temáticas a través de simuladores y a través de diversas tecnologías y herramientas TIC en el aula, para luego observar la diferencia en el desarrollo de un test final que permitiera evaluar qué tanto habían aprendido un grupo versus el grupo de control. Bueno, ya en una mirada de el enfoque transdisciplinar como tal, de cómo ir más allá de una simple suma o colaboración en las disciplinas expuestas en la investigación, nos encontramos como primera medida la integración de niveles de realidad, analizar la influencia de las políticas educativas desde una mirada macro de la normativa de la digitalización en la educación versus las prácticas en las competencias digitales y la autonomía a nivel micro, es decir, ya en la institución, cómo se llevan a cabo. Por otra parte, encontramos lo que es la lógica del tercero incluido, que busca mirar esa emergencia de una competencia digital autónoma, en este caso en los estudiantes, visto que esa competencia digital autónoma surge de manera diferente en cada uno de los individuos. Nos lleva a pensar un poco más de que la realidad de cada uno de los estudiantes en su casa es diferente, tienen herramientas digitales diferentes, algunos no las tienen, y es mirar cómo surge en cada uno de ellos esa competencia digital de acuerdo a sus presaberes. Y por último, pues una comprensión emergente que busca pues patrones emergentes en los estudiantes, cómo redefinen ellos desde su realidad esa autonomía digital, cómo cada uno de ellos logra abordar en este caso las temáticas que se quisieron impartir a través de simuladores y de entornos digitales frente a su realidad propia. Muy buenas noches, compañeros. El tema que voy a tratar hoy es la visión emergente desde una epistemología de la complejidad. En una visión emergente veríamos que las competencias digitales y el aprendizaje autónomo no son fenómenos lineales, sino dinámicos e interconectados que se construyen en un ecosistema educativo que es cambiante. Podríamos decir que el desarrollo de la alfabetización digital autónoma es un concepto emergente, es un proceso ramificado donde la interacción de la capacidad técnica y el contexto sociocultural y las redes de información generan patrones muy complejos de aprendizaje. El impacto radicaría en reconocer que no solo basta con enseñar herramientas o estrategias aisladas, sino que es fundamental fomentar una mentalidad de complejidad en los estudiantes que les permita adaptarse e innovar en entornos digitales desconocidos y en constante evolución. Esto significa que la relevancia del estudio no estaría solamente en la correlación estadística, sino en la comprensión de cómo los estudiantes navegan y transforman el caos de la información digital en un conocimiento significativo y en acción autónoma. ¿Qué aportes me ofrecen esta visión a mi tesis doctoral? La visión de la complejidad y el análisis diagnóstico de incertidumbre, de incompletitud, nos ofrece varios aportes demasiado importantes a nuestra tesis. Entre estos aportes encontramos el reconocimiento de la multidimensionalidad. Esto nos permite entender que el objeto de estudio no es un fenómeno simple, sino un sistema complejo donde múltiples variables
interactúan de forma no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que nos impulsa a buscar correlaciones y también interconexiones y emergencias entre ellos. La apertura a lo impredecible nos prepara para aceptar que incluso en un enfoque cuantitativo habrán variables que no podemos controlar totalmente, ni aspectos que no puedo abordar por completo. Esto fomenta una postura como más humilde y más realista a una investigación como tal. Enfoque transdisciplinario. Esto me anima a ir mucho más allá de nuestra disciplina principal, que en este caso obviamente es la educación, y podemos integrar perspectivas de otras áreas que enriquezcan la comprensión del fenómeno que estamos estudiando, buscando una síntesis que transcienda las fronteras y pues obviamente que nos ayude con el rol del investigador. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la posición y la perspectiva de la investigación y a considerar una posibilidad de una mayor implicación para obtener toda la relevancia que este fenómeno nos da. La búsqueda de visiones emergentes nos ayuda a no conformarnos con explicaciones lineales, sino a buscar más patrones y comprensiones que surjan de la interacción de todos los elementos de estudio. Bien, lo que puede generar un impacto pues más significativo en el campo de la educación. Esto quiere decir que no solamente se va a describir el problema, sino que vamos a proponer nuevas formas de entenderlo o nuevas formas de abordarlo. Muchísimas gracias.